Este es nuestro quinto y último pensamiento, o el último sistema de representación matemática, que es el sistema de aleatoriedad, o lo que conocemos nosotros como la estadística y la probabilidad. Vamos a mirar algunos conceptos y lo referenciaremos a algunos problemas de frecuencia, moda, media y mediana, que es lo que comúnmente trabajamos para poder hallar valores importantes en una base de datos. Veamos un ejemplo para entender lo que es la frecuencia y la moda. Los estudiantes de un colegio hicieron una encuesta sobre su juego favorito en el descanso. Entonces aquí observamos cómo se describen los juegos: escondidas, congelados, fútbol. Se hacen marcas en la medida que se va haciendo la encuesta, se halla un total de marcas, se hace la fracción de las respuestas y se halla el porcentaje de esa fracción. Entonces, ¿por qué 7 de 40? La relación 7 de 40 corresponde, voy a hacerlo con este color, 7 de 40 corresponde a 40 estudiantes que dan total acá. Es decir, si yo sumo estos totales, 30, 33 y 7 da 40 estudiantes en total que fueron los encuestados, y entonces para yo poder saber cuántos prefieren escondidas, hago la razón 7 sobre 40. Cuando hago la división, entonces me da 0,175. Y como lo vimos en porcentajes, para yo pasar este número decimal a porcentaje debo multiplicar por 100. Cuando multiplico por 100, entonces me da 17,5%, corresponde a aquellos que les gusta el juego favorito es las escondidas. Aquí hubo un error, no es comida favorita, sino juego favorito. Listo. En congelados, miremos cuántas rayas hubo, 20. Pero entonces hacemos la razón y 20 sobre 40 es lo mismo que dividir estos ceros y simplificar me da 1/2. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Eso equivale a 0,5. Claro, 1 dividido 2 da 0,5. Y si lo multiplico por 100, entonces me da el 50% de los estudiantes encuestados les gusta el juego de congelados. Vamos a mirar el fútbol. 13 personas. 13 dividido 40 equivale a, entonces hacemos la división, multiplicamos por 100 y obtenemos el 32,5%. Entonces, ¿qué quiere decir la frecuencia? La frecuencia es el número de marcas que aparecen aquí, pero la razón más clara es que la frecuencia es con qué frecuencia se votó por cada uno de estos juegos relacionados aquí. Entonces la frecuencia lo que me indica es con qué frecuencia se hace la actividad que se está encuestando. Y de esa manera se toman los datos. La frecuencia se hace basado en al señalar o tomar el número de aportantes que dicen gustarle cada una de estas preferencias. Bien, y la moda, eso corresponde a la frecuencia. ¿Con qué regularidad lo hace? Y la moda es el valor o el dato que más se repite. Es el que más se repite. Es decir, el total aquí es 13, 7, pero observen que acá hay más personas que les gusta el de congelados. Por eso el más frecuente es el de juego de congelados. Y de esa manera hallamos la moda. Ya vimos entonces frecuencia y moda. Ahora miremos lo que es la media y la mediana. Se tiende a errar en estas dos definiciones porque la mediana es el valor medio y en cambio la media es el valor promedio. Entonces no tengamos confusión aquí. Este es el promedio, en cambio este es el valor medio. ¿El valor medio qué quiere decir? El valor que está en la mitad. Entonces observen aquí en estos datos. Dice que la siguiente tabla muestra el número de actividades que ve un programa diariamente, de televidentes, perdón. Por ejemplo, el número de televidentes el lunes es 150,000, es como el rating del programa. El martes 250,000, miércoles 180,000, jueves 220,000,
viernes 195.000. Cuando nosotros queremos hallar la media o el promedio, que es lo mismo, entonces sumamos los datos, obtenemos 995.000 y lo vamos a dividir por el número de datos, en este caso 5 datos, que son 5 días de la semana. Y de esa manera obtenemos la media o el promedio, que es 199.000 televidentes por semana. Ese es el promedio. Cuando decimos valor medio o mediana, entonces nos estamos refiriendo al dato que está en toda la mitad. Pero, ojo a esto, observen que acá primero está 150, 250, 180. Yo lo que hice fue organizar los datos de menor a mayor o en forma ascendente para saber quién es el dato que está en medio y de esa manera hallar el valor de la media. Pero tengan en cuenta algo, si hubiesen sido no 5 datos, sino 6 datos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí sencillo. Si hubiesen sido datos de otra encuesta, en donde los datos son 3, 5, 8, 8, 10 y 11, observen que acá hay 6 datos ordenados, pero ese dato medio no lo tengo fácilmente. ¿Qué debo hacer? Cuando tengo un número de datos par, lo que tengo que hacer es hallar el valor promedio entre los dos que están en la mitad. En este caso, 8 más 8 sería 16, entre 2 daría 8 otra vez. Pero ¿qué pasa si hubiese sido acá, por ejemplo, un 9? Entonces, de nuevo, 9 más 8, 17, y 17 entre 2, entonces sería 2 por 8, 16, a 17, 1, 2 por 5, 10. 8 y medio. Esta es la mediana de los datos. Es el valor que está en la mitad, pero como es un dato par, tenemos que hacer el promedio. Para datos impares, simplemente hallamos el dato de la mitad, como lo vemos acá. Miremos ahora cómo se pueden representar los datos de una encuesta o de una colección de datos. Dice diagramas circulares. Manuel hizo una gráfica para mostrar lo que hace durante un día. El círculo representa 24 horas. Completa. Entonces, ¿qué es el diagrama circular? Es simplemente hacer la colección de datos en un círculo, ¿sí? Con unos ángulos que corresponden a la cantidad total de 360 grados. Todos sabemos que una circunferencia tiene 360 grados en total. O sea que si sumamos 80 más 25 más 105 más 75 más el excedente de acá, entonces haría, aquí sería por ejemplo 75, ¿no? Porque 180 grados menos 95 corresponderá a 75 grados. Bien, eso respecto a 360 grados. Pero la pregunta dice que completen cuánto duerme en horas, cuánto trabaja en horas, cuánto lee en horas, cuánto juega y cuánto dedica de tiempo en gimnasio en horas. Así pues, si yo tengo 360 grados y tengo 24 horas que lo representan, pues yo debo saber a qué porcentaje corresponden esos 105 grados de 360. Entonces lo que debo hacer es dividir 105 grados en 360 grados, que es igual, hacemos la división y nos da aproximadamente 29, 0,29. Por lo que esto entonces tenemos que multiplicarlo por el número de horas totales, es decir, que es el 29%, y el 29% lo voy a multiplicar por las 24 horas para saber a cuántas horas corresponde. 0,29 por 24 aproximadamente es 7 horas. Entonces, duermen 7 horas. Miremos ahora cuánto trabaja.
Dice que el 75% del tiempo trabaja. El 75%, no, perdón, 75 dividido 360 nos da 0,20 y 0,20 multiplicado por las 24 horas es igual a 5 horas en total. Es decir, que esta persona trabaja 5 horas. Ahora miremos cuánto gimnasio hace. Entonces, el gimnasio también es el 75%. Entonces, no vamos a hacer la misma operación, sino que ya sabemos que como el gimnasio corresponde al 20%, entonces quiere decir que también son 5 horas. Perdón, aquí. Gimnasio, 5 horas. Ahora, el juego. El juego son 80 de 360. Entonces sería 80 dividido 360 nos da 0,22, que lo vamos a multiplicar por 24 y obtenemos 5 horas y 5 horas con 33 aproximadamente. Entonces juega 5 horas y 5 horas con 33. Listo. Y finalmente, ¿cuánto lee? Entonces, el 25 de 360 es igual a 0,069. Si lo multiplicamos por 24, obtenemos 1 hora con 66. ¿Qué quiere decir? Que le dedica muy poquito tiempo a la lectura, le dedica mucho tiempo a dormir, le dedica el mismo tiempo de trabajar y de ir al gimnasio y le dedica un poco más de tiempo a jugar. Esos serían entonces los resultados de mi diagrama circular, como un ejemplo expreso para poder entender a qué hace referencia un diagrama circular. Miremos otro tipo de diagrama. El diagrama de barras. Dice, lo voy a explicar con un ejemplo. El diagrama de barras es simplemente llevar como un ascensor de datos de acuerdo a un plano cartesiano que corresponde a una variable independiente y una variable dependiente. En este caso vamos a mirar quiénes son cada una. Dice que analiza el comportamiento de la cantidad de personas que han asistido a la sala de belleza Adriana Arango durante los últimos 6 meses. Entonces, como podemos observar, en la variable independiente corresponde el número de personas que fueron y la variable independiente son los meses en que fueron. Entonces, acá en enero, febrero, entonces la variable independiente, enero, la variable dependiente, número de personas. Entonces, ¿cuántas personas fueron en enero? 58 personas. ¿Cuántas en febrero? 83. ¿Cuántas en marzo? 40. En abril 60. En mayo 90. Y en junio 40 aproximadamente. Entonces es simplemente un ascensor que va subiendo de acuerdo a la cantidad de personas que fueron en esos meses. Supongamos acá fuera diciembre, ¿cuántas personas hubiesen ido aproximadamente? Entonces, por ejemplo, puedo decir 35, ¿sí? Como un ejemplo adicional. Diciembre del año anterior, obviamente. Entonces, vamos a intentar responder estas preguntas basados en estas definiciones. ¿Quién es la variable y quién es la frecuencia? La variable es en el mes que se fue al salón de belleza y la frecuencia es cuántas personas fueron en cada mes. ¿En qué mes asistió la mayor cantidad de personas? Entonces es donde la barra está más alta y obviamente decimos en el mes de abril. Mayo. Mire mal. En el mes de mayo. Bien, dice, ¿en qué mes asistió la menor cantidad de personas? Pues si observamos, la menor cantidad de personas que asistió fue en el mes de
marzo solamente asistieron 40 personas. ¿Cuál es el promedio de personas que entraron al salón entre los meses de abril, mayo y junio? Abril, 60. Mayo, 90. Junio, 40. No olviden que el promedio o la media es igual a la suma de los datos dividido ¿quién? Dividido el número de meses, en este caso 3. Es decir, que esto corresponde a 150, 190 dividido 3. 190 entre 3 nos da aproximadamente, nos da 63 personas aproximadamente. Y finalmente nos dice, ¿qué porcentaje del total de visitantes de los meses que se muestran entró cada uno de los meses? ¿Qué porcentaje? Entonces, ¿cuántas personas se están tomando? 100. ¿Qué porcentaje corresponde este 58? Entonces, lo que tenemos que hacer, como lo hemos hecho en ejercicios anteriores, es decir que en enero asistió el 58 sobre 100 y esto corresponde a 0,58, o sea, al 58%. En febrero vamos a hacer la relación de 83 sobre 100, que esto es 0,83, o sea, el 83%. Y así sucesivamente en cada uno de los meses. Acá sería el 40%, acá el 60%, acá el 90% y acá el 40%. Pero observen, miren que en qué mes asistió la menor cantidad de personas. Observen que hay 2 meses en donde asistieron igual número de personas, en marzo y en junio. Entonces acá también junio corresponde a la respuesta de cuántas personas asistieron menor cantidad y en qué mes. Y ahí tenemos entonces la solución a nuestro problema de diagrama de barras. Y un último diagrama es el diagrama de líneas, que depende del diagrama de barras. Es muy fácil porque es simplemente ubicar el punto medio de la barra en el lugar donde está ubicado e ir uniendo esos puntos continuamente. Entonces unimos el punto del 58 con el 83, luego del 40, 60, después 90 y después 40. Y de esa forma obtenemos es el mismo diagrama, solo que el diagrama de líneas corresponde a ese diagrama que se basa en el diagrama de barras. Es decir, con los valores. Si no existiera el diagrama de barras no importaría, porque es simplemente tomar los puntos de las cantidades máximas en cada uno de los meses. Les dejo entonces un problema, algunos problemas para resolver basados en lo estudiado hasta el momento.